Piensas que cuando tengas dinero, poder y placer vas a ser feliz. No, amigo. Es al revés. Primero tienes que ser feliz y todo lo demás va a venir. Hola, nos encontramos en otro episodio de Desaprender para Crecer. Esta vez me encuentro con una mujer por quien siento profunda admiración y respeto. Ella es Winnipeg Garriaza, cirujana. Hola, muchas gracias por venir y por estar acá, por aceptarme la invitación. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. No, a ti, gracias por la invitación. A ver, para las personas que no te conocen, contame qué haces. Hago cirugía. Mi subespecialidad es cirugía de hígado, páncreas y vía biliar. Y a eso me dedico. ¿Cómo terminaste ahí? Supongo que es un largo camino por el cual quiero preguntarte el día de hoy, pero muchas gracias, chula. Contame, a ver, primero que nada, ¿de dónde sos? ¿Cómo naciste acá? ¿No naciste acá? ¿Tus padres nacieron acá? A ver, empecemos por ahí. Bueno, mi papá es de Morazán, El Progreso. Mi mamá es de San Marcos. Yo nací en la ciudad de Guatemala. Y aquí me eduqué, crecí con mis 4 hermanos. 4 hermanos. 4 hermanos, duro. Ajá. No, muy divertido, la verdad. Y aquí me eduqué la mayor parte de la carrera, hice un par de cosas afuera, pero pues de aquí soy. Pues coincidimos en varios lugares ya cuando viendo en retrospectiva, coincidimos en muchos lugares. Uno de ellos fue Colegio Campo Real. No sé qué habrás hecho, pues la verdad, para que te expulsaran de Colegio Campo Real. Si a mí no me expulsaron de Colegio Campo Real, no sé qué hiciste tú. Pero no vamos a hablar de eso ahorita. Pero ¿cómo fue tu educación en el colegio? A ver. En Campo Real. No, en todos, no sé. ¿Cuántos más te expulsaron, pues? Uno más. Uno más. Ajá. La verdad es que es interesante porque la preprimaria la hice en un colegio evangélico, luego fui a Campo Real y luego regresé a colegios evangélicos y me gradué de esos colegios, de uno de esos colegios. Interesante, cada uno de los lugares, porque hubo lugares con mucha disciplina y hubo lugares que tenían 0 disciplina. Pero fue interesante. Creo que, por supuesto que cualquier cosa te ha traído a donde estás ahorita, cualquier cosa del pasado. Entonces, por supuesto que todo me sirvió. Todo te sirvió. Esa disciplina, ese exceso de disciplina, ¿de qué hablas con ese exceso de disciplina? A ver. O sea, estamos hablando de un lugar en donde me daban vara, así me portaba mal. No vamos a decir nombres, pero... No vamos a decir nombres, pero vara. Pero me daban vara. Vara, o sea, ¿y quién te daba vara? Tengo esa duda así. Los directores. Mam, eso, no sé qué pensar de eso, no sé, la verdad. Hace muchos años cuando estuvimos en el colegio, sé que se veía, no sé, tal vez de una forma diferente, no sé qué pensaría un Generation C si le dan vara, ¿verdad? Pero darte vara, te daba vara un hombre, te daba vara una mujer. Eso cambia mucho. O sea, es un lugar bastante desagradable, creo yo. Es bien fuerte. Y recién hace poco me puse a meditar en eso. Y la verdad es que es muy fuerte porque eran hombres los que te daban vara y tú eras una niña de 6º primaria. Entonces, sí, hasta hace poco lo hice consciente en realidad, porque nunca lo pensé antes. Qué de los traumas, ¿verdad? Sí. Ajá. Y que recuerde, no hubo ninguna mujer que me haya dado vara, porque quien te daba vara era el director. No sé, ¿a cuánto más meternos a eso? Porque estabas de pie cuando te daban vara. O sea. Sí. Pues sí te hacían inclinarte, ¿verdad? Pero. Te voy a decir que no he querido preguntar más porque no sé si todavía lo hacen en el colegio. Ya.
Muy probablemente no. Y sí tengo bien presente que cada vez que me daban vara, ahí tenías a mi mamá alegando con todo el mundo en el colegio. Y probablemente, sin el probable, de hecho mi carta de expulsión de ese colegio fue relacionada a eso. A que mi mamá no permitía, o sea, mi mamá hacía escándalo cada vez que eso pasaba. Ajá. ¿Cómo fue crecer con tus padres? Bien interesante también, Ujú. porque son personas muy distintas y cada uno aportó esto. O sea, cada uno aportó para lo que sos. Y otra vez, como todo lo que pasó en el pasado, en el colegio, en la casa, lo que sea bueno o malo, te trajo a donde estás. Y tampoco quiere decir bueno o malo. O sea, solo es. Y entonces, ellos son los responsables, en realidad, de esto, sí. Responsables en todo sentido. Sí. Ujú. Cuando yo entendí eso, yo lo vi de otra forma, digamos, no sé si responsables o no. Yo en algún punto me di cuenta de que de verdad era la mitad. La mitad de mi mamá y la mitad de mi papá. Y me encontraba teniendo conductas de mi padre, conductas de mi mamá, no las que me gustaban, eso era el problema, ¿verdad? Más tarde llegué a entender que sí, yo puedo elegir qué me quedo de cada uno. Muchas gracias. Los dos son algo muy bueno en muchos sentidos y ya puedo escoger. Ahora que sé cómo escoger, pero antes el no tener claro que yo era mi mamá y yo también era mi papá fue algo muy difícil y conflictivo con lo cual crecer. Sí, porque es la pelea interna Ujú. de del bien y el mal, o sea, de lo que te dicen que es bueno y lo que es malo, cada uno por su lado. Ujú. O sea, entonces tú tenés un conflicto interno, creo yo. Pero no es bueno ni malo, otra vez. Tú tenés un conflicto, bueno, en mi caso, mi conflicto interno, digamos, era que yo escuchaba mucho del lado de mi mamá, que era lo que hacía mi papá, ¿no? O sea, tu papá aquí, tu papá ya hizo esto, hizo lo otro. Y por alguna razón, entonces, no por alguna razón, es obvio, ¿no? Tomé partido. Y entonces yo reconocí el daño que hacía mi papá, el daño que hacían los hombres, el daño que hacíamos los hombres. Y por supuesto llegué a estar enojado con los hombres. Después me di cuenta que también mi mamá me hacía daño contándome esas cosas. Y por supuesto pasé por estar enojado con las mujeres. ¿Cómo te fue a ti con eso? Creo que en los hogares en donde hay diferencias entre los papás, en todos lados pasa. O sea, si tal vez como papá no has trabajado lo que te toca trabajar o seguro se lo vas a pasar a tus hijos. Entonces me pasó también. Tenemos traumas heredados y eso es innegable. Sí. Creo que se me hace un poco más difícil recordar los traumas ahorita que ya hice terapia. O sea, ahora ya no, digamos, ahora ya no lo veo como un trauma, sino de verdad lo veo como un aprendizaje y como cosas que sumaron para, para, para el resto de mí. Sí recuerdo que tuve temporadas en las que tomaba diferente partido. O sea, porque dependía como en qué momento estabas de la vida. Pero ahora que veo para atrás, en realidad todo fue suma. No creo que algo me haya restado. O sea, tal vez cambiaría un par de cosas, pero lo negaré con la mano sobre la Biblia. Pero creo que todo sumó. O sea, incluso esos traumas, digamos, que sí fueron reales, ¿verdad? Pero ahora que ya los trabajé, ya lo veo con suavidad. O sea, Pues ese es de hecho el concepto de sanar el vínculo. ¿Sí? No se trata de perdonar a tus padres. Por supuesto que llegar a ese lugar de no perdonar a tus padres, sino que sanar al vínculo es mucho trabajo. Creo que hay contadas
situaciones en las que no vas a perdonar a tus padres y está bien, ¿sí? Vas a trabajar para ti. Pero digamos que en las situaciones no tan graves, en estos casos en que el trauma no es secundario a otro tipo de abuso, se trata de sanar el vínculo por uno, entendiendo algo. Y es que nuestros padres, al menos los de la edad de los nuestros o esa generación, fue educada de forma diferente. Y por supuesto, es algo que digo yo mucho. No creo, al menos no he conocido hasta el momento alguien que vaya a tener un hijo y diga, yo sí, cuando nazca este pisado, yo sí le voy a hacer daño, así en serio, ¿verdad? Ningún padre creo que pueda decir eso, ¿sí? Lo hacen yo lo creo mejor, que sí hay. ¿te parece? Sí. Sí hay gente así. Bueno, por eso te digo, Bueno. contadas patologías tal vez habrá en las que alguien haga eso, ¿no? Pero de ahí no. Incluso el que se marcha, el que se queda o el que se marcha, por algo lo hará. No lo hace pensando en el daño que va a causar tal vez, pero lo hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen y eso es algo muy difícil de entender. Hay una autora, Ana Mar Orihuela, decía, nuestros padres eran ignorantes, bien intencionados, pero ignorantes. ¿Cómo crees que aplica eso con los tuyos? Creo que eran muy jóvenes. Dijiste algo importante y es que yo no tengo nada que perdonar. O sea, cuando lo pienso, en serio no tengo nada que perdonar. Ellos hicieron al final lo correcto, porque justo lo que tenían eran buenas intenciones y justo lo que querían era lo mejor para ti. O sea, es como cabal eso. Gracias por no querer que fuera una pérdida. O sea, ya sabes, o sea, como que no tenés nada que reclamarles. Entiendo la frustración de estar educando dos adolescentes mujeres. O sea, entiendo la frustración de quererlas cuidar y que nadie les haga daño. O sea, puedo comprender eso. Y entonces la desesperación y no puedes encontrar palabras y entonces usas palabras hirientes y no pasa nada. Porque ahora cuando miras para atrás decís, wow, me estaba cuidando. Bueno, lograr entender eso. Ajá. Toma tiempo. Toma tiempo y terapia, sobre todo. Y terapia, sí. Hay toda esa disciplina, digamos, por lo que entiendo, así como que estudiante estrella no eras en el colegio, que cambió en la universidad. Fíjate que, de hecho, me gradué como abanderada. O sea, sí era estudiante estrella, pero... No, porque, bueno, ajá. Mi primer trabajo fue de profesora de matemática y física. O sea, en serio, sí era buena estudiante, pero tal vez no tenía mucho respeto por la autoridad. Tal vez. Ajá. Y entonces, o sea, digamos, buen estudiante sí era. No cambió mucho en la universidad. No cambió mucho en la universidad. A ver. Bueno. Estudiamos en la misma universidad, no en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sí. Va. La carrera de medicina toma 6 años. ¿Cuánto te toma a ti? 6. 6 años, ¿no? Para el estudiante promedio de la Universidad de San Carlos toma 10. Yo soy estudiante promedio de la Universidad de San Carlos, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue la USAC para ti? Fue un shock. La verdad es que fue un shock porque el colegio, bueno, me gradué con 11 hombres, entonces digamos sí estaba acostumbrada a escuchar patanadas y ese tipo de cosas, pero el colegio es un lugar seguro y salir y abrir los ojos y ver el mundo, porque si estás en una burbuja y me gradué de un colegio evangélico, entonces salís y estás en una burbuja. Y la verdad es que durante unos años de la universidad todavía sí seguí yendo a la iglesia y como que bajo el mismo camino, porque mi mamá es evangélica, mi papá no tiene ninguna religión, pues es agnóstico.
Y entonces creo que él fue el que abrió la puerta, porque él también es San Carlos, y de hecho ese es uno de los orgullos de que su hija sea San Carlos, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, él me preparó para la San Carlos, porque él es el que me llevaba a lugares a tomar cerveza con tapita, con sal en tapita. Pero sí fue un shock. O sea, y de hecho sí me daba miedo, sí me daban miedo los encapuchados. Cuando en primer año, después ya era yo de ellos, ¿verdad? Pero fue un shock esa parte. La parte de el rendimiento académico tal vez no cambió mucho, sí pudo haberse visto afectada el primer año, pero siempre me gustó, o sea, siempre me gustaba todo y lo que hacía era enfocarme, ok, ahorita estoy aquí y ahorita voy a estudiar biología. Y entonces ahora quiero ser bióloga en este momento en que estoy estudiando esto. Y si estaba estudiando salud pública, me imaginaba en la jungla buscando mosquitos. O sea... Perdón que te interrumpa, porque sí hay algo que se me pasó por alto y quiero tenerlo claro antes de seguir. ¿Tú sabías que querías ser médico? Sí. O sea, de hecho intentaron disuadirme mis padres para que no estudiara medicina porque decían los profesores del colegio que me iba a cambiar mi corazón tan bueno estudiar medicina. Tan bueno, pero te expulsaban. Ajá. No, porque se me gradué. Ajá. Y entonces intentaron disuadirme de estudiar medicina, pero sí desde chiquita lo supe. O sea, sí sabía que quería hacer medicina. ¿Y cómo fue el colegio entonces? En retrospectiva, porque sé que la infancia y adolescencia se pierde en uno de algunas cosas, pero cada acto del colegio, cada acción en el colegio iba dirigida a estudiar medicina. ¿En qué sentido? En que, bueno, le voy a poner atención a esto porque cuando yo estudié medicina, esto me ha servido. Pues no, solo estaba presente en el momento del colegio. Es que algo pasaba, pero yo solo sabía que iba a pasar. O sea, solo estaba convencida de que como que dar los pasos, no estaba pensando como si no hago esto no voy a entrar a la facultad, sino solo sabía que iba a pasar. No sé, era como una certeza de que eso iba a pasar. Y creo que lo mismo me pasaba con los exámenes de la universidad. O sea, no sé, hay un montón de cosas que no sé cómo organicé y pasaron. Pero entonces igual con la universidad, ya en la vida universitaria, solo sabes, o sea, solo estás Así tranquilo. fue para la cirugía. Solo estás viviéndolo, sí. O sea, ¿sabías, entraste queriendo ser cirujana o entraste queriendo ser médico? No, entré queriendo ser cirujana. De hecho, lo que quería hacer era neurocirugía. En el segundo año cambié de opinión y durante el resto de la carrera, hasta que fui residente del último año, lo que quería hacer era cirugía cardiovascular. Y en el último año conocí un montón de cosas que ya conocía desde primer año de la residencia, pero que nunca estuve expuesta a ellas hasta ya pasado el tiempo. Y fue cuando cambié de opinión y me gustó mucho más la cirugía de hígado y páncreas. Tuve buenas guías en el camino, pero solo sabes, o sea, solo como estás caminando y es natural. Para ti. Ajá. Sí, fíjate que es una de las cosas, de las tantas cosas que admiro de ti, es eso. No sé cómo o no se me hace muy difícil entender cómo alguien sí ha podido tener eso en su vida. Justo hoy yo me estaba recordando, tuve que llamar a mi papá para recordarme el año de eso. ¿Sabes qué? Bueno, creo que te he contado esta historia a ti. No sé, ahora quedamos que era entre el año 98, 99, no sé, tiene más de 20 años porque mi hija no había nacido aún. Pero yo estaba corriendo la carrera del Día del Ingeniero con mi padre. Estábamos corriendo. No solo mi padre, iba también mi hermano. Entonces, más o menos iba en orden así jerárquico la cosa, ¿no? Primero iba mi padre porque corría más rápido que yo. Después venía mi hermano. No, perdón, después venía yo y atrás venía mi hermano.
Marito corría. Mario corría, imagínate. Creo que esto fue uno de los traumas que hizo que dejara de correr. Pero cuando yo iba, no sé, a mí me habrán faltado, eran 10 kilómetros y habría llevado 7 u 8 kilómetros tal vez. Venía por la Reforma, eso es lo que me recuerdo. Creo que venía aquí, aquí enfrente, de hecho, aquí por la Guardia de Honor. Cuando venía yo por la Reforma, muchas personas con disfraces, más que nada de payasos, pero empezaron a rebasarme. Y yo dije, ¿cómo puede ser si yo vengo corriendo al mismo ritmo? Yo vengo corriendo, ¿cómo así que todos estos me van a estar rebasando? Y empecé a correr más rápido. Y después seguí corriendo, y seguí corriendo, y seguí corriendo, y seguí corriendo. Yo no usaba reloj para correr en ese tiempo. No me alcanzaba, no me daban reloj a mí para correr en ese tiempo. Entonces seguí corriendo y seguí corriendo. Cuando me di cuenta, fui a parar a una estación de bomberos. Era de una estación de bomberos la carrera. Me dio tanta vergüenza que me quité mi numerito así cuando crucé la meta. Y así. Pero terminé, por cierto, después perdido, voy a buscar en dónde. Terminé en la zona 2, terminé en la avenida Simeón Cañas. Si me preguntas cómo llegar de acá para allá, hoy todavía no sé. Sí, no sé cuántos años habré tenido, pero me fui dando cuenta que esa fue la forma en que viví mi vida. Sí, por estarme fijando todos estos payasos que estaban, ¡qué fuerte! Sí, demasiado. O sea, ¿cómo no lo vi en ese tiempo? ¡Wow! Eso fue lo que le hice a mis papás durante 20 años. Ajá. ¿Por qué? Porque yo por estarme fijando por dónde iban los otros, por estarme fijando qué tan rápido corrían los otros, por estarme fijando todo eso, ¿no? ¿Qué disfraz llevaban los pisados? Me olvidé de ver mi camino. Sí. Entonces, esa fue muy fuerte cuando me di cuenta, por supuesto, porque dije yo, puta, así he vivido buena parte de mi vida. Es algo así como muy revelador y por eso es admirable cuando alguien tiene una meta tan clara. Yo llegué a una meta que no quería y que no era la mía, tanto que me avergonzó. Y eso me pasó una y otra vez en la vida. Entonces el hecho de que tú hayas tenido esa meta y que hayas trabajado por ella y que estés haciendo eso es admirable. Sí, de hecho, en el libro en el que me diste a leer, muchas gracias por ese libro, Maestría, por cierto, creo que refleja un poquito las diferencias, ¿no? En las que vamos como sociedad. Dice Robert Greene, ¿no? Que es un libro para personas en sus 20s. Imagínate eso, o sea, sí. Nos llevan muchos años, ¿no? Sí. Pero dice eso, ¿no? Que la maestría requiere un compromiso que yo nunca logré tener con nada, sí, pero como te digo, eso es lo que admiro. Veo que has tenido ese compromiso de que tenés memoria. Sí. Gracias. Robert Greene es uno de mis maestros favoritos. O sea, porque él mismo te dice, si te hace falta un mentor, búscalo en los libros. De hecho, era el segundo punto que te quería decir. Ajá. Por eso dije maestro, pero quise decir autor. Ajá. O sea, él es uno de mis autores favoritos. Porque cuando lees Maestría y ves, digo, ¿cómo lo hice? Esa es una de esas cosas que digo, no sé cómo lo hice. Mi hermana grande hace cuadros de Excel para todo. Tiene todo planificado, ordenado. No sé cómo, si me preguntas cómo saqué mi FM3 en México, no sé cómo lo hice. O sea, no sé cuáles eran los pasos para hacerlo. Pero entonces ahorita cuando lees a Robert Greene y me pongo en el momento de los 20s, digo, o sea, igual lo hice. Igual hice como es ese tipo de pasos que él te dice en pues, la fase de aprendiz y la demás. Disciplina tuvo su recompensa, digamos, o se vio reflejada en todo ese trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como dice el compromiso, ¿no? Requiere compromiso llegar a ser maestro en algo. Entonces,
Hoy le decía yo a alguien, de hecho se lo dije a dos personas esta semana, no me recuerdo bien el contexto pero le decía a alguien con con las carreras y la otra persona que se les diera con los volcanes. Yo le decía, tú te das cuenta que lo que querés, que lo que me estás planteando es que tú empiezas la carrera de 20 kilómetros, de 21 kilómetros, corres un par de minutos, cierras los ojos y apareces en la meta. O si no, vas a subir el volcán, sí, ya te pusiste la mochila, te amarraste las botas, empezás a subir, cerras los ojos y quieres estar en la cumbre. No pasa. Necesitando Aerosmith. O sea, la vida es el viaje, no el destino. Ujú. Ajá, eso que estás diciendo, no, o sea, no va a pasar que abras los ojos y estás en la cumbre de la volcán. Simon Sinek decía más o menos eso, ¿no? Necesitamos, como seres humanos, necesitamos la lucha. Necesitamos la lucha para poder valorar lo que estamos obteniendo. Entonces, a ver, el segundo punto, eso que decías que te quería decir del libro, por cierto, era eso, ¿no? Aprende de un maestro. Me tomó tiempo reconocer quién era. No me di cuenta que me estaban enseñando, pero tú lo has tenido de nuevo, claro. El maestro. Ujú. Sí, sí, sí. Yo de verdad he sido afortunada porque he tenido muchos maestros Ujú. y no sé cómo llegué a ser tan suertuda. Séneca dice que la suerte es cuando la preparación coincide con la oportunidad, o sea, no sé si es suerte. Que digamos, tenés, tenés tu disciplina, tenés tu fuerza y querés hacer las cosas, pero yo sí, y sí es coincidencia, porque creo que sí tuve la suerte de toparme en el camino con varios maestros y cada uno en su área. Y, o sea, mis mentores, como que cada quien en su lugar. Es que hay que saber ser alumno. O sea, aprendiste la lección de las expulsiones, supongo yo. A mí que no me expulsaron, creo que no la entendí. Y no, porque no te expulsaron de ningún lado, no puede ser. Sí, el mismo colegio todos los años. Por supuesto, todos los años desde que tengo memoria, sí estuvo la amenaza constante de ser expulsado, pero no. Por eso te pregunto qué hiciste, pero no, o sea, quizá eso hizo que mi objetivo no estuviese claro. El no tener esa lucha. Yo sí creo que, o sea, probablemente me sacaron por estar en desacuerdo con cosas. La vara era una de ellas, pero vara. No sé si alguien nos está viendo en otro lugar, no sé qué pueda pensar de que en Guatemala un fulano de 60 años le da vara a una niña, puta, no sé. De 14. O Ajá. sea, Y que se bueno, inclina, pero sí. Bueno, ajá, no vamos a entrar ahí. Pero digamos, eso creo que sí tiene que ser algo como parte de tu desarrollo. Sí creo que tienes que cuestionar todo. Y eso me ha acompañado en el resto de la vida, digamos, el no necesariamente pelear, porque no soy tan peleonera, pero sí cuestionar las cosas y puedo no estar de acuerdo. O sea, el saber que tenés derecho a no estar de acuerdo con eso que está pasando. Tomó otro rumbo de lo que esto tenía en mi cabeza, pero no quiero perderlo. Lo que también quería preguntarte, ¿no? Voy a continuar con Robert Greene, pero quiero que regresemos después a la residencia. ¿Sí? Practica tus destrezas es otra de las cosas, ¿no? Que dice eso. Practica tus destrezas. A ver, 10,000 horas. Sé que llevas más de 10,000 horas practicando tus destrezas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue practicar y practicar y practicar? Desarrollar esa tolerancia a la frustración que tanto falta que desarrollen hoy en día muchas personas.
Te voy a decir que yo no sé. Esta es otra de las cosas que no sé cómo pasaron, porque a mí me encantaba dormir. O sea, o sea, en serio. Y cuando llegas a la práctica de externado hospitalaria, yo decía, yo no voy a sobrevivir esto. O sea, no, en serio no voy a sobrevivir porque no puedo pasar sin dormir 36 horas. Y solo pasó. O sea, en mi primer turno, y puedo recordar dónde estaba caminando ese primer turno de la cirugía específicamente, de mi práctica de externado en la cirugía. Estaba tan emocionada de saber que iba a ir a suturar gente en la emergencia. O sea, me emocionaba ir a canalizar personas y me emocionaba como que usar las manos y hacer algo. No dormía. O sea, en el externado sí dormías, pero en el internado no pegas un ojo. Y durante la residencia, mi primer año de residencia, o sea, estaba tan emocionada de pensar y quiero operar y quiero hacer esto y quiero, o sea, recientemente hablaba con uno de mis mentores, hace una semana hablábamos justo de eso, de cómo en serio te emocionaba pensar, no, yo lo canalizo y yo lo intubo y yo le pongo el catéter, o sea, Todos somos diferentes, ¿verdad? Ajá. o sea, en serio te emocionaba. Y cuando entré a la residencia, yo solo quería seguir despierta. Tanto que hasta me acusaban de que usaba cosas, pero no. No para eso. Ajá. Ajá, al menos no en el hospital. Nada. Entonces, siempre quería estar despierta porque no podía hacer que alguien más fuera a operar algo que me tocaba a mí. O sea, yo tenía que operarlo y yo tenía que estar encima de todo. Y así viví turnando cada 3 días, 4 años. Y me encantaba estar despierta. O sea, no sé cómo pasó eso. Ajá. Ajá. La Así fue. otra cosa Entonces, es así fue que llegué a mis 10,000 horas de práctica. Ajá. Bueno, la otra cosa es eso. A ver, lo que te preguntaba, ¿no? La tolerancia al fracaso, porque, a ver, sos mujer en Guatemala, sos mujer en medicina, sos mujer guatemalteca estudiando medicina. Y desafortunadamente la medicina en Guatemala tiene un dejo de escuela militar que sí es nefasto para todos los que están aprendiéndola. Si a mí me fue tan mal, tan mal en un año de residencia, por la razón que sea, ¿no? Que el pelo, que la barba, que por qué te miras vos más despierto que aquel. Yo siendo hombre, o pues considerándome uno, ¿cómo te fue a ti? Fíjate que hay una frase de Silvio Rodríguez que la tengo grabada. En la Academia Militar enseñan medicina. Si estás en medicina, lo siento. Sí creo que tiene que ser así. O sea, sí tenés que tener esa disciplina militar. Sí, perdón por decirlo, pero sí tiene que haber como, tal vez no castigos de dejarte 5 días sin dormir, pero sí alguien que te cree la conciencia de que estás tratando con seres humanos. ¿Y la violencia es el camino a eso? No, por eso digo que no así que te castiguen y que te pongan a correr alrededor del hospital. No, también el maltrato psicológico. No digo, no estoy diciendo que tiene que ser con violencia, pero no está funcionando últimamente. O sea, y lo veo y no está funcionando. Y me da miedo pensar quién me va a operar a mí. O sea, sí me da miedo. Porque sí necesitas disciplina y sí es una academia militar. Y bueno, ¿cómo me fue siendo mujer? Es un secreto a voces que sufrís acoso
a lo largo de la carrera. La primera vez fue cuando estaba terminando mi tesis. No sé, tal vez no soy así como muy coqueta, digamos, y entonces no llamas mucho la atención. O no sos coqueta para no llamar la atención. Probablemente también es eso. Entonces, durante toda la carrera no tuve ningún problema, durante todo el pregrado. Excepto por un par de comentarios cuando sos externo o interno ahora. Hasta que estaba haciendo mi tesis y ahí sí fue acoso. Luego, en realidad, durante la residencia fue el primer año, luego como pones claro tu lugar y luego sí el último año intenso. Y te quieren manipular con eso. Pero si tú sos una persona, o sea, si tú sos inteligente y sos trabajador y lees y haces tu trabajo, no, como que no tienen por dónde. No deberías trabajar el doble que los hombres para que no te acosen, ¿verdad? Bueno, en parte de eso voy, porque no necesariamente me refiero solo al acoso, me refiero al quitarte oportunidades porque sos mujer, al callarte porque sos mujer. ¿Cómo te fue con eso? Sé que medicina, dentro de lo machista que es, hay al menos oportunidades equitativas en cierta forma, porque pues el que más estudia es el que mejor nota saca. Pero lleva eso a sala. El que mejor nota saca o el que más dedicación le pone es al que más le dejan entrar a sala u operar. Al menos en mi área sí. O sea, sí, la persona que más quiere entrar y la persona que más interés muestra es la persona que más opera en como que alrededor mío. Pero tristemente sí sé que siguen pasando esas cosas. O sea, sí sé que si sos mujer y si sos bonita, pasa adelante. En ese sentido, entonces imagínate que tenés que verte linda para que te dejen operar. O sea, y fíjate que también es una desventaja para los hombres, porque Aquí solo patojas, muchachos. sí, o sea, sí es una desventaja algunas veces. Sí. Y ahora, regresando al tema del fracaso, ¿no? ¿Te topaste en algún momento con él en la carrera? Es duro. Lo que pasa es que cuando estás, digamos, no es un chorro que me quedó mal conectado. O sea, hay cosas que se salen de tu poder y eso es lo frustrante, porque es biología. Y pasó algo, hablando de eso, operé a mi hermano y se infectó. Me morí. O sea, ¿te imaginas la frustración? Que tu hermano se te infecte. Y a pesar de que haces todo, es tu hermano. O sea, y haces todo para que eso no pase y pasó. Entonces, digamos, hay cosas que definitivamente se salen de tu control y es muy difícil entender que hay cosas que no están en tu control. Eso es bien difícil. También lo tuve que trabajar en terapia porque tú haces lo mejor y te juro que hago lo mejor. Y hay complicaciones. Afortunadamente no son la mayoría. ¿Cómo puede ser eso un fracaso? Creo que es el mejor ejemplo de mostrar que no es un fracaso, sino un aprendizaje, ¿no? Es bien duro porque por eso es que hablábamos que sí tiene que ser una enseñanza tipo militar, porque sí tenés que ser perfeccionista y sí tenés que cumplir con un checklist de todas las cosas que estás haciendo y tenés que cumplir tus pasos.
sí tenés que hacerlo. Ahora, si algo se sale de ahí, fuera de tu control, ok, pero no se puede salir. De eso se trata esto, ¿no? De lograr entender un pensamiento y que no estás imponiéndolo sobre mí ni yo sobre ti. Pero no dicen que la mayor virtud del soldado es también su mayor defecto. Si solo, sí, que bueno, su mayor virtud es recibir órdenes. Que bueno, lo malo es que solo recibe órdenes. Entonces, cuando te referís a educación militar y enseñarte a hacer eso paso por paso, automáticamente estás sacando algo. Te voy a decir que hay una cosa que cuando era estudiante no estaba muy de acuerdo y es la estandarización de la medicina. Ujú. Entonces, porque decís, no, tú tienes que pensar y tienes que hacerlo. O sea, por supuesto que tienes que pensar, pero hay cosas que sí tienen que estar estandarizadas y que para eso en Estados Unidos existen guías y en el mundo existen guías y cada quien se guía y eso es un poco militar. O sea, y entonces, porque si lo pones en nuestro contexto nacional, en donde no toda la atención sanitaria está dada por médicos, sí tenés que tener guías. O sea, y sí tenés que tener estándares que se tienen que cumplir, checklists, probablemente sin darle mucha vuelta, o sea, sin pensarla mucho, digamos. O sea, pero tenés que cumplir con ciertos pasos en la atención de los pacientes. Y en ese sentido es en el que creo que tiene que ser militar, en el sentido de que te tenés que forjar una disciplina en la que te tenés que levantar a las 4 de la mañana si es necesario. Como no me gustaba estar despierta tantas horas, pero se me forjó y ahora amo estar despierta todas esas horas trabajando. También durante tu formación, sí la necesitas. Es un poco distinto porque, como siempre les digo a nuestros estudiantes, el sentido común no sale así de la nada. Tenés que tener conocimientos y tenés que tener bases científicas para poder tener ese sentido común. Pero va de la mano con tener disciplina. Ujú. O sea, disciplina un poco militar. O sea, sí, yo sí creo que la necesitamos, al menos en las especialidades quirúrgicas, desafortunadamente. Ujú. A ver, para mí de nuevo, un fracaso en cirugía, a menos si tú hiciste lo que sabías e hiciste lo que correspondía, si hay una complicación que no depende de ti, ¿cómo sería un fracaso? Porque no querés que pasen. O sea, no es un fracaso. Sí, porque se salió de tu meta. O de tu control, porque ahí no es algo que puedas controlar. De las dos. De las dos. A no ser que sea un error médico, que estamos claros que hay Bueno. mucha mara que hacen. Sí. Sé que en tu carrera, en tu disciplina, el cometer un error es algo que se paga con. Sí. Pero esto incluye el proceso de aprendizaje. Y es algo muy difícil en medicina, porque creo que todos, en algún momento de la carrera, todos los que estudiamos medicina, llevamos eso, llevamos el haber cometido un error y que alguien pagara con su vida ese error. ¿Cómo lidias con eso? Es como lo que decías al principio de yo no creo que haya un papá que diga, sí lo voy a hacer. O sea, yo no creo que haya un médico que diga, sí lo voy a... O sea, no... Probablemente errores de juicio pueden hacer que los pacientes se compliquen.
Ese es un tema así como muy fuerte y extenso, ¿verdad? Podríamos meter la inteligencia artificial y Asimov ahí, pero será para otra, para un próximo episodio. Pero, ajá. Ajá. Eh, es bien difícil. Lo que pasa es que los hubieras no existen. El tiempo pasado es de los muertos, dicen. Literal. Ujú. Entonces, si hubiera puesto un punto aquí distinto o si hubiera puesto tal medicamento, no existe. Y entonces, por eso, justamente, es que sí debería, en cierta forma, ser un poco militar. O sea, tenés que ser riguroso con las cosas que haces en la práctica clínica quirúrgica. ¿Qué ¿Qué haces a todo esto? hago? Ujú. Hago cirugía de hígado, páncreas y vía biliar. Ajá. Mm, Dime un poquito más, porque para los que no sabemos de eso, Em, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que más haces? ¿Cuál es, diciendo, citando a Robert Greene, eso, ese camino que encontraste, eso en lo cual te diste cuenta que estabas hecha para hacer? la cirugía de páncreas. Me gusta un montón la cirugía de hígado, me gusta muchísimo la cirugía de vías biliares, pero mi cirugía favorita por el... A ver, también tiene un poco que ver el saber que podés hacer algo. Y lo que más hago y la cirugía que más opero es la pancreatoduodenectomía, que es una cirugía para cáncer de la cabeza del páncreas. Eso es lo que más hago. Eso es como... ¿Cuántas personas hacen eso acá? En Guate somos... Realmente no sé, porque hay muchas personas. Esta es una subespecialidad relativamente nueva en el mundo. Entonces, esta cirugía la hacían los cirujanos generales en todo el mundo. Ujú. Y sé que hay todavía muchos cirujanos generales que realizan esta cirugía, también los cirujanos oncólogos. Entonces, si me preguntas cuántos somos los que hicimos la subespecialidad, somos como unos 6 tal vez. Oh. No sé, tal vez más, tal vez estoy subestimando. Ujú. Pero pues no somos muchos los que hicimos la subespecialidad. Pero otra vez, hay gente con mucha experiencia y así como ha Por funcionado supuesto. en toda la cirugía, gente que hace esto desde siempre y que aprendieron a hacerla desde hace mucho tiempo, pues. Ujú. Fíjate que estaba yo tan chulos los dermatólogos que siempre se recuerdan de mí para más de algún congreso o una clase. Pero a ellos precisamente les estaba diciendo yo algo y era, a ver, según el censo somos 16 millones de guatemaltecos. Yo me recuerdo que éramos más, pero está bien, tomemos eso, ¿no? 16 millones de guatemaltecos. Pero somos más. 2% de esos 16 millones tienen educación universitaria. 1% se gradúa de la universidad. ¿Qué pensás de la competencia que hay en medicina? Porque tomando en cuenta ese dato, trabajo va a haber para todos. Y creo que hay una especie de competencia, no me gusta usar la palabra que está como de moda, ¿no? Tóxica entre profesionales de medicina. Puedes decir no paso, puedes decir paso, también Paso. vale. Puedes decir paso, también vale, solo era un punto de vista. Tal vez es como mi niñez, que quiero hacer de cuenta que no hubo traumas. Ajá. Que otra vez, o sea, ya les cambié el color y ahora son rosados y no son traumas, sino fueron aprendizaje, ¿verdad? Ujú. Seguro que
la gente no comprende. O sea, lo que pasa es que en medicina, sí, la cirugía es bien competitiva y todo, pero esto no debería ser una competencia de voy a ganar más clientes de esta forma o voy a hacer un marketing y una estrategia para ganar más pacientes, porque no se trata de eso. Entonces sé que lo que hago lo hago bien y no tengo que salir a venderme haciendo publicidad de este es el mejor pantalón que van a encontrar. O sea, Ujú. porque todos los días me levanto y pienso, hoy lo voy a hacer bien. O sea, y esta persona tiene que salir bien. Y me esfuerzo cada día y me levanto a la hora que Dios sabe que me levanto para hacer eso. Entonces, digamos, como que la competencia, no sé si debería aplicar. O sea, sí aplica, pero no sé si debería aplicar. Entonces, digamos, creo que no se trata de competir. O sea, porque no es como yo voy a operar más pacientes que tú, sino estás en el lugar de donde naciste y donde creciste y estás como tenés un círculo de influencia. Todos. O sea, porque todos cumplimos una función. Estás y si en ese momento coincidió con que esta persona llegó a tu clínica, y no es como que tengas que competir, no, yo le voy a ir a robar este paciente a esta otra persona. No sé, porque yo no creo que se trata de eso. Se trata de lo que es mejor para el paciente y eso cuesta mucho entender para algunas personas porque hay gente recetando cosas que no tiene que recetar, operando cosas que no tiene que operar. Y esto no es una crítica, es como un llamado a la reflexión más bien, porque cuántas veces hacemos cosas que no nos toca o que no nos corresponde. En tu opinión, a ver, levantándote a la hora que te levantas, trabajando de la forma que trabajas, operando lo que operas, ¿qué es lo que tenemos que desaprender para crecer? Para poder realizar el trabajo que realizamos de una mejor forma, de una forma que nos llene, de una forma que sea beneficiosa para la persona que lo estamos haciendo y para nosotros, por supuesto. ¿Qué es lo que tenemos que desaprender para crecer en medicina? Primero, esto me lo enseñó Alejandro, mi hermano. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Esto no es de desaprender, sino es de aprender, ¿verdad? Si sos bueno en esto, si podés vivir de esto, ¿cuál es el otro? El Ikigai. Uh-huh. Son tres cosas. Sos bueno, podés vivir de esto y te gusta. Uh-huh. Si no estás ahí, como dice Robert Greene, o sea, nunca es tarde para cambiar de camino y para encontrar lo que en verdad te apasiona. No seguir a los payasos. No seguir a los payasos. Y creo que se trata de eso, de encontrar tu propio camino. Desaprender el que te enseñaron. Fíjate que justo hoy hablaba de esto con otras personas, la influencia que ha tenido mi papá en mi vida. Y me acuerdo que pues mi papá, por la necesidad de que era joven y tenía ya 3 hijos y todo lo demás, él es auditor y contador público, pero él quería ser abogado. Y arriba de sus 40 empezó a estudiar Derecho y cerró Derecho. Y yo lo veía que a las 3 de la mañana se levantaba a estudiar y a leer.
porque él tenía que cerrar la carrera de Derecho. Entonces, si el camino que escogiste no era lo que te llenaba, porque otra vez sí tiene que ver la suerte. Yo tuve la suerte. Yo tengo una suerte y bendición de hacer lo que me gusta. Y me disfruto levantarme a las horas que me levante. Porque me levanto y hago algo que me gusta y que encima le sirve a las personas. O sea, entonces probablemente eso, el saber que no tienes que seguir por el camino por el que ibas. Hoy escuchaba algo que decían eso, ¿no? Decían, piensas que cuando tengas, a ver, dinero, poder y placer vas a ser feliz. No, amigo, es al revés. Primero tienes que ser feliz. Y todo lo demás va a venir. Y es que no es una meta. La felicidad no, por supuesto que no. No llegas, ya soy feliz y ahí te quedaste, no pasa, no. No. Ajá. Una cosa que también me enseñaste tú en algún momento, ¿no? No es una etapa. Estás saliendo para entrar a otra. Solo eso. No hay finales felices. No hay finales felices. O sea, solo se sigue. Lo que sí está llegando es el final de la copa, también el final de este episodio. Sí, al menos nos duró para el episodio. Algo que no quiero dejar pasar porque, a ver, siempre, al menos en mi caso, sé que en el tuyo es distinto, de muchas formas, ¿no? No sé, que es un trauma también trabajado, pero es un trauma lo que fue medicina para mí. Por eso, para mí, es más... A ver, la orientación es otra. ¿Por qué? Porque está la psiquiatría, está la antipsiquiatría. A mí me gusta más ese lado, ¿sí? Por todo lo que representa, por todo lo que pasé también, ¿no? Y entonces hay alguien que dice que muéstrame un hombre que no haya fracasado en algo, yo te enseñaré un hombre que nunca ha intentado algo. ¿Sí? ¿Cómo aplica esto para ti? Esta es la historia de muchos de los que hacemos esta cirugía. La cirugía de páncreas, ya sabes cómo son y los dichos. Pero hagas lo que hagas, no te metas con el páncreas. Porque es que la verdad es que el páncreas es muy mal agradecido. Pero no voy a hacer comentarios. Gracias. Gracias. Ajá. Pero es un órgano muy quisquilloso. Y entonces antes, y muchos cirujanos no les gusta operar páncreas porque es complejo la recuperación y demás. Entonces, los que hacemos este tipo de cirugía sabemos que al principio no te va a ir bien. O sea, tenés que tener una curva de aprendizaje y para eso sirven tus mentores, para acompañarte. Y no a todos los pacientes les va a ir bien, desafortunadamente, porque otra vez es un órgano muy complejo, que es muy chiquito, pero da muchos problemas. Y es frustrante cuando no obtener los resultados que dicen los libros o las revistas. Pero cuando platicas con esos profesores que escriben los artículos y los libros, sabes que también recorrieron ese camino. Cuando revisas la historia de la cirugía de páncreas y ves, por ejemplo, a Whipple, que sus primeros pacientes, las primeras cirugías, o sea, el comité encargado de esto dijo, ya no sigan haciendo esta cirugía porque todos los pacientes se mueren a causa de la cirugía. Pero también él, o sea, y esto fue hace 100 años. Y 3 people ago. Ajá. Y dijeron, no, sigamos porque nos va a ir bien. Entonces, va a haber personas
que se van a beneficiar de lo que estás haciendo y de la frustración del pasado. O sea, y Del luego... aprendizaje. Y del aprendizaje. Y hubo muchas personas, y ha habido muchas personas que se han beneficiado de esto en todo el mundo. O sea, porque así es como tenés que tener una curva de aprendizaje y tenés que tener a tus maestros que estén ahí para ayudarte a salir adelante con lo que pase. Muchas gracias, chula. De verdad, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por todo lo que me has enseñado también. De verdad lo valoro mucho. Y por eso, de nuevo, ese es uno de los puntos de hacer este podcast, ¿no? Aprender a escuchar. Así que gracias. Gracias a ti por invitarme. Está muy bonito lo que estás haciendo. Gracias.